El caso de Richard Choque, acusado de haber violado a 77 mujeres y asesinado a 2, generó un debate en la sociedad respecto a la personalidad de este sujeto. Especialistas aclaran que la psicopatía o personalidad psicopática es un trastorno de la personalidad antisocial y no una enfermedad mental. Cuando hablamos de psicopatía, estamos hablando de una persona que tiene un desequilibrio o trastorno en la psique, es decir, en la mente. Pero vale la pena entender que no estamos hablando de una persona enferma, tampoco estamos hablando de una persona loca o de una persona que no tenga conciencia de lo que está haciendo. Es peligroso jurídicamente inclusive, o psicojurídicamente peligroso, hablar de enfermedad mental, porque si hablamos de una enfermedad mental estaríamos en un riesgo de caer en lo que podría ser inimputabilidad, ¿no? Y este señor tuvo conciencia completa de sus actos. Eso hace que la persona sea totalmente imputable. La psicopatía afecta más a los hombres que a las mujeres. El trastorno antisocial de la personalidad hace que las personas puedan cometer actos delictivos muy graves sin mostrar ningún sentimiento de culpa y, lo que es peor, en plena conciencia de sus actos. La psicopatía se da en personas que, conociendo que aquello que hacen daña, lo hacen para propio placer, para propio bienestar. Es alguien que lleva la violencia a niveles de crueldad, que ya es el disfrute de esos daños. Son personas que han planificado muy bien sus actos, ¿no? O sea, planifican, no tienen una relación directa, por lo menos no emocional, con su víctima, pero las van acechando para detectar su vulnerabilidad, ejerce poder, ese control. Y eso es algo bastante común en personas, en asesinos o en serie o en violadores en serie. En base a estos conceptos planteados por las especialistas, se puede establecer que la actitud de esta persona se adecúa a una figura delictiva, por lo que este sujeto debe ser procesado de acuerdo a los crímenes que cometió. Tuvo conciencia completa de sus actos, es decir, él tuvo conciencia que lo que hacía era malo. Eso hace que la persona sea totalmente imputable. Es un trastorno de personalidad que no le elimina la facultad de ser juzgado penalmente, ¿no? O sea, por la justicia. Por ello, es un acto criminal, es un acto delincuencial. En tanto, esta persona sabe lo que está haciendo, planifica lo que está haciendo y disfruta del daño que está cometiendo. Según las especialistas en psicología, existen muchos factores que incentivan este tipo de comportamientos que está muy ligado a nuestra sociedad, donde predomina la violencia, la falta de valores y el consumo excesivo de alcohol, generando un escenario propicio para este tipo de actitudes. Es un fenómeno absolutamente multicausal que viene desde los elementos propios como individuo de este señor, propios de su educación, de su formación, inclusive de su genética, de la educación que ha recibido, de la violencia que ha recibido en su hogar, en su entorno, de la educación que ha recibido, pero también de la sociedad en cuanto al ejercicio de la violencia, a la normalización de la violencia, al machismo, al patriarcado, una serie de factores que se van sumando. Como sociedad también tenemos que analizar aquello que consumimos, aquello que ofrecemos, porque puede ser detonante para estas conductas de delincuentes a nivel social. Y finalmente, Ángel, es muy importante que como padres o madres de familia entendamos que esto que está sucediendo puede ayudarnos a dialogar con nuestros hijos.